Ahora saludamos ya con el ingeniero Leopoldo Ocampo, es presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Qué gusto saludarlo en esta mañana, ingeniero, para que nos comente. Vamos a hablar algunos temas, especialmente de la reactivación económica. Ha sido uno de los sectores, hemos conversado en otras oportunidades, uno de los sectores de la construcción más golpeados por la pandemia. Ahora ya con la inoculación se va reactivando. De ello vamos a conversar el día de hoy, cómo se encuentra esta reactivación del sector en la actualidad. Sin embargo, también sobre la nueva asociación de cámaras del Ecuador, conformada por las cámaras de la construcción de Guayaquil, Cuenca y Quito. Qué gusto, ingeniero, compartir con usted en esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Siempre será un honor para mí el compartir con esta prestigiosa radio de gran difusión en temas de la construcción. Quiero empezar por lo último, indicando a la ciudadanía que fue muy necesario el que nos unamos por fin la voz de los constructores en su representación, la Cámara de la Construcción de Cuenca, la Cámara de la Construcción de Guayaquil y la Cámara de Industria de Construcción con sede en Quito, a la cual yo represento, presido. Qué importante fue esta unión, porque todos hemos tratado de dar nuestros considerandos a las autoridades, nuestras inquietudes y también, ¿por qué no decirlo?, en una época tan difícil como nos toca vivir, esta época del COVID que nos ha ayudado realmente a tocar fondo. Cada uno hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, decía, para dar nuestros considerandos hacia las autoridades en primera línea, pero cada quien por su lado. Claro. No hemos tenido el eco que se requería, y fue la sensatez, porque también dentro de los gremios muchas veces interfiere la política o la politiquería barata, que no permite que estas unidades se den simplemente por ganar protagonismos individuales. Y el haber dejado ello, nosotros de lado, pues nos hemos constituido en la Asociación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, que a estas al aporte van a irse sumando al resto de cámaras, entre comillas un poco más pequeñas por las ciudades, incluso donde están la cantidad de socios, porque tenemos que topar temas importantísimos del país. Hay una ley de contratación pública que no nos ayuda para nada a una democratización, y esto se ha sentido muchísimo más cuando existen épocas de contracción como la actual. Con el poco presupuesto se visibiliza muchísimo más el direccionamiento que permiten los procesos de adjudicación esta ley. Tenemos en la Asamblea la ley de vivienda de interés social, que así como está configurada en el texto, pues no es viable. Tenemos el tema del CERCOP, que tiene que desarrollar el CERCOP realmente una capacidad diferente para poder ser administrativa, y si es el caso incluso hasta sancionadora, para que no permita estos direccionamientos que se han dado en las diversas contrataciones a nivel del país, llámese el GAT, llámese municipios, consejos provinciales, incluso a nivel de país, de gobierno nacional. Entonces, eso fue lo que hizo que nos unamos como Asociación de Cámara de la Construcción. Hemos tenido una respuesta importante e inmediata. La directora del CERCOP nos reunimos la semana anterior, nos hemos constituido inmediatamente en mesas de trabajo, porque ha sabido asimilar muy bien cuáles han sido nuestras propuestas para democratizar la contratación y que se configure de manera inmediata la reglamentación, y paralelamente apoyar, visto desde nosotros los usuarios, la parte práctica, una redacción lo más apegada a una realidad nacional, una nueva ley de contratación pública, que eso sea lo que realmente trata en la Asamblea, y no solo que lo den haciendo, por más que tengan el mejor de los sentimientos, no estén haciendo desde el escritorio, si esto tiene que hacerse desde la parte práctica. Hemos tenido esta respuesta inmediata. Anteayer hemos tenido una respuesta inmediata con el señor ministro de Vivienda, el tema del Plan Nacional de Vivienda, que él lo va a poner en consideración primero el señor presidente y luego lo socializaremos. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a que ahora tengamos la voz cantante a nivel nacional como cámaras de la construcción. Pero que bueno, existe sobre todo estas mesas de diálogo, estas mesas de trabajo para llegar a acuerdos, sobre todo, ingeniero, entre lo privado y lo público, que es lo importante en la actualidad. Así es.
lo más sensato es justamente el llegar a acuerdos, porque hay que ver desde la parte administrativa y desde la parte operativa que somos nosotros. Es lo más sensato porque los resultados tendrán más éxito, pues justo allí podremos desarrollar una industria que hoy, fíjese usted, tenemos una contracción tan grande que la gente realmente ya no sabe qué hacer, se están dedicando a lavar carros, a ver cómo pedir que le den la autorización para ver si pueden ir a limpiar su vivienda, con tal de poder ganarse unos pocos recursos, porque es textual. El sector de la construcción que ahora albergaba a 500,000 plazas de empleo, y esto por lo menos duplíquele en el plano de la informalidad, pues hoy por hoy tenemos una contracción tan grande, y apenas del 80% de todo este universo son la gente que más necesita, es decir, son nuestros peones de empleados, son los albañiles. El 20% apenas de todo este universo son los técnicos de los profesionales. Entonces la gran mayoría es la gente que realmente necesita trabajar, llevar un pan a su mesa. Por eso es la importancia de que se debe haber con la seriedad que se requiere a un sector que, a diferencia de otros sectores que necesitan un periodo de maduración, el sector de la construcción lo hace de manera inmediata. Bueno, como ejemplo, usted me contrata para hacer su vivienda, yo tengo que inmediatamente contratar peones, albañiles, trabajadores, mano de obra. Inmediatamente tengo que ir al señor de la ferretería de la esquina a comprarle cemento, arena, ripio, empiezo a hacer un encadenamiento productivo. Inmediatamente que empiezan a trabajar, la señora viene al mediodía a vender sus chuchos con tostado, su mote, y empieza a haber una formalidad y trabajos en la informalidad. Este es del universo de la construcción, pero que se lo hace de manera inmediata. Por eso en el mundo, los países que han tenido contracciones fuertes, como por ejemplo Alemania, devastado después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hizo es apostarle al sector de la construcción, pero no con grandes mega obras, no, con una serie de obras pequeñas para poder reactivar primero las ciudades y para poder reactivar a toda la gente que tanto lo necesita tener una fuente de trabajo. Fíjese usted la importancia que es reactivar en el plano económico incluso del país, y todos en su conjunto pagamos impuestos, es decir, todos ganamos. Claro que sí, la construcción genera plazas de trabajo a nivel de todo el país, como bien lo usted manifiesta. Pero, ¿qué ha pasado en este último año? Si vamos al 2021, ingeniero. Bueno, por lo menos vemos que hoy tenemos una sensación de planificación. Las autoridades presentes hoy por hoy están dando apertura para ver con el poco presupuesto, porque hay una realidad de país también, ¿no? Claro que sí. Se encontraron con país quebrado. Esa es una realidad que hay que saber aceptar. Pero justamente hay alternativas para poder viabilizar un sector tan importante como el de la construcción. Fíjese que hemos sido aportantes históricamente el 10% al PIB del Ecuador, y con todo el encadenamiento hemos llegado casi al 20% de aportantes al PIB. Hoy no llegamos ni al 7% por tanta contracción que lo hemos tenido. Entonces, el tener estas alternativas para viabilizar un sector tan importante, ¿qué quiero decir con ello? Que existen temas como alianzas público-privadas, el buscar inversión extranjera, pero no que la inversión extranjera venga atada al contratista extranjero y seguimos en las mismas, pues todos los recursos cogen, se fugan, es a quien nos prestó el dinero. Entonces, si nos están prestando, porque no nos están regalando el dinero, lo más sensato que ese dinero se administre y el círculo económico se genere en esos proyectos con gente ecuatoriana. Pues no es pecar de un falso nacionalismo, es solicitar que se reactive primero la economía ecuatoriana, que no se acepte estos chantajes, le digo yo, de que si usted me va a financiar un proyecto, y es un proyecto de cualquier país, hermano, muy agradecidos con que tengan esta gentileza, ¿no? Pero no que no venga atado al contratista del mismo país como un chantaje de ellos. No, eso es lo que hemos solicitado al gobierno nacional, han sabido tener oídos para ello, y estamos en esta cruzada porque
nosotros, los ecuatorianos, tenemos que estar en primera línea, necesitamos reactivarnos. Nuestras familias de ecuatorianas, una gran realidad, no tienen cómo llevar un pan a su mesa, pero ya no es simplemente un texto, es una realidad que estamos viviendo. Y esto tenemos que salir adelante. La construcción desde el 2015 empezó una debacle y realmente el COVID nos ayudó a tocar fondo. Y es por ello que tenemos que reactivar la construcción, reactivado el país, porque ese es el sector donde tiene una medición de parámetro todas las ciudades del mundo. Ingeniero, usted nos manifestaba que han tenido ya acercamientos con el señor ministro de la Vivienda. ¿Se han llegado ya a acuerdos? Pues han hecho ustedes también los pedidos respectivos. Por supuesto. El señor ministro de la Vivienda, con su carácter, se lo identifica pues una persona muy abierta. Uh-huh. Tiene la gentileza de indicarnos que él va a configurar una especie de grupo consultor alrededor del ministerio, pero que sea de la empresa privada, en la cual nos ha invitado a ser parte, para poder aportar el día a día. Como repito, él muy sensatamente ha dicho que sí, que tenemos que ser los usuarios los que también demos su aporte y nuestra opinión técnica, siempre propositivamente, para que se pueda desarrollar cada vez más algo tan importante como es el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario está constituido por gente que tenga sus recursos propios, la empresa privada, y lo apuesta y lo seguirá apostando. Y otros que, entre los que me incluyo, que siempre hemos trabajado por medio de la contratación pública, que esperamos a ver cómo puede dar modalidad la administración para poder acceder a los proyectos. Uh-huh. Pero todos en su conjunto nos topamos también con otra realidad importantísima, el tema de la tramitología. Una burocracia que no permite que camine y se desarrolle como nosotros quisiéramos. No es justo que yo, como empresario privado, armo mi proyecto y presento para que me aprueben, para que me den viabilidad para empezar a construir, y en papeles me demore 6, 8 meses, un año y medio. Es decir, me demoro casi el mismo tiempo en papelería que el tiempo que me demora en construir el proyecto. Esas son las cosas que hay que cambiar, y en su conjunto con las autoridades tenemos los textos claros cómo se deben suprimir algunas barbaridades y arbitrariedades de tramitología para que permitan realmente desarrollar a la industria de la construcción. Tenemos trabas, le hacen devolver porque tal vez no leyó bien una coma, un burócrata, y todo un proyecto nuevamente regresar 2 o 3 meses para que vuelva a ingresar por cambiar una palabra, porque tal vez no vio bien su copia de la cédula. Si ahora los procesos todos se lo está manejando, y la pandemia nos ha obligado a que todos lo manejemos ahora virtualmente. Uh-huh. Si usted puede chequear sus datos ya simplemente con hacer un clic, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo esta burocracia y entorpecer realmente el desarrollo por medio de una tramitología absurda que existió en el país y que mucha gente se aferra a ella? Esos son los cambios de raíz, de fondo, que se tiene que hacer para poder ayudar a desarrollar a nuestro país. Bueno, se están dando esos pasos en estos últimos meses, especialmente, ingeniero, y aspiramos a que todo ello cambie durante estos años. Es muy importante. Que aspiramos también, ingeniero, que tenemos de parte de la Cámara de la Industria de la Construcción para los próximos meses. Bueno, miren, nosotros siempre seremos propositivos, pero siempre necesitamos de la apertura, el apoyo de la autoridad. Permítanme, con mucho respeto decirlo, pero vemos con mucha ansiedad la paralización total que tiene la ciudad de Quito. Otrora un referente en administración, con sus empresas que han sido premiadas a nivel mundial, como la empresa de agua potable, hoy paralizadas totalmente porque vemos que no tiene un norte en nuestra querida ciudad. Pues ahí nos ha obligado a que los técnicos tengamos que salir a la palestra a dar nuestra opinión, y que tiene que haber un cambio de direccionamiento, tiene que haber una planificación, porque así como está la ciudad de Quito, está paralizada totalmente. Es un desastre en todo lo que usted lo mire. Tenemos un proyecto del metro de Quito que no tenemos un norte, y mejor muy hábilmente se ha ofrecido
y en un sentido populista, barato, el decir que se puede poner tarifa cero, cuando es un proyecto que tiene que sustentarse porque hay un préstamo de casi $2,000 millones que hay que pagarlo. Entonces eso no se puede hacer irresponsablemente, el ofrecer que usted va a cobrar tarifa cero para ver si tiene el sentimiento de beneplácito de cierto sector de la ciudadanía. Eso se llama irresponsabilidad. Hay un proyecto dentro de la ciudad de Quito como es el llamado Solución Guayasamín. Es un proyecto que está firmado hace 5 años con una empresa extranjera, de la cual no se topa ese tema, pero es un proyecto que hay que darle viabilidad, o decir, no nos interesa para la ciudad y veamos los números, cuánto nos incumbe rescindirle ese proyecto y darlo de baja. Pero son temas importantes. ¿Qué pasa con la repavimentación de Quito? Todas las calles de Quito adolecen de baches. ¿Qué es lo que se ha dicho? Bache denunciado, bache intervenido. Yo repetí en varios espacios. El señor alcalde, le estoy denunciando. Todas las calles de Quito tienen baches, intervenga. No puede actuarse así. Tiene que obedecer a un proceso, ya que es una ciudad tan grande, ha crecido con un desorden al cabo de los años. Entonces, si usted tiene todas las ciudades colapsadas en tema de baches, usted tiene que ir planificando y ver prioridades. Y no ir al susto porque me denunciaron, salir corriendo a bachar y si no me acuerdo. Tiene que ir viendo las calles que son prioritarias, con más alto tráfico, y ahí ir derivando a las otras y hacer un proyecto a largo plazo. No es de hacer de un día al otro. Se llama planificación y es lo que no tenemos. Ahora, sí, ustedes han puesto también, todo lo que usted nos manifiesta, los problemas que enfrenta también la ciudad capital. Han dado a conocer al Distrito Metropolitano, ingeniero. Lo hemos hecho por escrito, hemos hablado con casi todos los concejales, me faltará 1 o 2 tal vez. Hemos hecho por escrito muchas consideraciones y directo al mismísimo señor Yunda. De respuesta hemos tenido nada. A más de 1 año y medio de vivir todo el tiempo dando nuestras consideraciones, nuestras observaciones, nuestras alertas a las modalidades de contratación. ¿Cómo puede ser que en las administraciones zonales han sido fuentes siempre de contratos y proyectos de trabajo, pero especialmente contratistas medianos y más todavía de los pequeños, que somos la mayoría? Dentro igual del universo de los constructores, el 80% somos los constructores medianos y pequeños, y ahí es donde se apuesta a estos contratos pequeños, entre comillas, en las administraciones zonales, y saquen concursos o procesos que dice ahí con anticipo cero. Primero, si cero no es anticipo. Entonces, ¿en qué le convierten a usted, siendo un contratista pequeño, tal vez un joven recién graduado, en financista? Entonces usted ya no puede participar en esos proyectos pequeños. ¿A dónde están direccionados? Justamente a empresas o personas que tengan su músculo económico para que ellos mismos sean los que cojan hasta los contratos pequeños. Sí. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, ahora, es un tema que demos nuestra opinión. Claro que sí, ingeniero, y es un tema muy amplio que abordaremos en una próxima oportunidad por el tiempo. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Le agradezco por haber compartido con nosotros en esta mañana. Agradezco muchísimo, siempre será un honor estar aquí en tan prestigiosa radio. Sí, muchísimas gracias, el ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Antigua con Vigía.